La bruja del agua, el secreto maldito de Xochimilco. Xochimilco es una de las zonas más antiguas y vivas de la Ciudad de México. Sus canales son famosos por las trajineras, las flores, las leyendas y por una historia que pocos se atreven a contar. Una historia que aún flota entre la niebla y se arrastra entre el agua. La historia de una mujer, o algo que alguna vez lo fue y que ahora espera bajo la superficie. Los habitantes más viejos de San Gregorio Atlapulco, un barrio de Xochimilco, dicen que hay zonas donde no deben entrar las trajineras. No están cerradas oficialmente, pero todos los remeros las evitan, especialmente un canal estrecho al que llaman la lengua del diablo. Allí, la bruma baja más densa en el agua se oscurece, y si uno se queda en silencio, puede escuchar un canto como de mujer, pero sin alma. Nadie lo cuenta abiertamente, pero todos conocen el nombre de la bruja del agua Ne. En los años 70, un grupo de adolescentes decidió grabar un cortometraje de terror en Xochimilco. Era octubre, casi Día de Muertos. Rentaron una trajinera por la noche, desobedeciendo las advertencias del guía. Durante el trayecto, la cámara de uno de ellos captó una figura en el agua. Parecía una mujer con una manta negra, sin rostro, flotando a unos metros. Pensaron que era una broma del grupo, rieron, siguieron filmando. Esa misma noche, uno de ellos desapareció. Carlos Morán, de 17 años. Lo buscaron por semanas. Nunca lo encontraron, pero su celular apareció sobre una trajinera vacía. Con una sola foto, una muñeca antigua, de porcelana, con el cabello trenzado en pelo humano. Desde ese suceso, otras personas comenzaron a reportar cosas similares. Una mujer me observó desde el canal. Algo se arrastró debajo de la trajinera. Escuché un rezo en náhuatl, aunque estaba solo. Los guías locales, como don Rubén, evitan hablar del tema, pero en confianza cuentan que todo comenzó con una mujer que vivió sola en una chinampa hace más de 100 años. Curaba con hierbas, atendía partos, pero fue acusada de brujería por una familia rica, cuyo bebé murió en sus manos. La lincharon, amarraron su cuerpo a una trajinera, le prendieron fuego y la dejaron flotar río abajo. Desde entonces, cuando hay luna llena, el agua parece hervir. En 1996, un grupo de biólogos buscaba aves endémicas y llegó a una isla que no aparecía en los mapas oficiales. La encontraron por accidente. En el centro había una cruz de piedra negra y decenas de muñecas colgadas, todas con la cabeza girada hacia el mismo punto en el agua. Uno de los investigadores escribió en su libreta: «Siento que me observan. El canto no viene de ningún animal que conozcan». Al día siguiente, desapareció. Nunca más fue visto. La libreta apareció empapada, sin letras, pero con marcas de uñas en las hojas. En 2013, una joven llamada Valeria Morales decidió hacer un tour nocturno alternativo. Ofrecía recorridos por los canales malditos. Su último video se subió a las 2:17 Alto M y terminó abruptamente. En él, se ve una figura flotando al fondo, pero al pausar el video, su rostro se refleja en el agua y no coincide con el de nadie en la trajinera. Valeria fue hallada 3 días después sola, en una chinampa, murmurando en náhuatl antiguo, un idioma que nunca había estudiado. «Ella me eligió», decía una y otra vez. «Ella vive en el agua». Hoy, los trajineros aún te miran raros y preguntas por la bruja. Algunos se persignan, otros bajan la mirada. Pero hay algo que nunca cambia. En sí tomas una trajinera cerca de la lengua del diablo. Verás una muñeca flotando sola, no la toques. No la mires a los ojos, Sam, porque si lo haces, podrías escuchar un rezo desde el fondo del agua. Y si lo escuchas 3 veces, ya no estarás en el mundo de los vivos, sino en el de ella. Esta es la historia del Pacto de la Sierra, la verdadera historia de Doña Jacinta. Entre las montañas ocultas de la Sierra Norte de Puebla, existe un pueblo donde la neblina nunca se disipa del todo. Un lugar donde la realidad y la superstición conviven tan cerca, que nadie se atreve a decir cuál es cuál. Esta es la historia de Doña Jacinta, una mujer que juró proteger su aldea, pero terminó condenándola para siempre. Coaxochitlán es un pueblo de menos de 400 habitantes, en lo alto de la sierra. El camino para llegar es angosto, con barrancos y curvas que solo los lugareños conocen bien. No hay internet ni luz constante, pero lo que sí hay es miedo. Todos, en el pueblo, conocen la historia. En cada hogar cuelga una cruz tallada a mano, y aún se colocan ramas de pirul sobre las puertas. Según dicen, son para mantener alejado lo que dejó Jacinta. Pero,
¿Quién fue ella realmente? Doña Jacinta nació en 1921, hija de una partera y un campesino. Desde pequeña, se decía que tenía el don. Veía cosas que los demás no veían, y podía curar enfermedades con plantas que nadie más se atrevía a tocar. La gente del pueblo le temía, pero también la necesitaban. Cuando llegó la peste en 1943, ella fue la única que no enfermó, y los que acudieron a ella sanaron. Algunos la llamaban bruja, otros santa, pero todos sabían que algo en ella no era normal. En 1952, una sequía azotó la región. Los animales morían, el maíz no crecía, y los niños empezaron a enfermar. Los rezos no bastaban. Fue entonces cuando Jacinta se internó sola en el monte, llevando consigo un costal con ofrendas, una gallina negra y una cruz invertida tallada en obsidiana. Dicen que subió al cerro del Arenal al anochecer y que bajó hasta 3 días después. Pero, sonriendo, esa misma noche comenzó a llover. Pero la lluvia trajo algo más, algo oscuro, algo que ya no se pudo detener. Desde entonces, Jacinta cambió. Ya no curaba a todos, solo a quienes hacían lo que ella pedía. Exigía cosas raras, dientes, uñas, cabellos, animales muertos sin sangre. Los perros comenzaron a aullar todas las noches. Las sombras en los tejados eran más largas. Un niño desapareció en 1955 y nunca lo encontraron. Solo su ropa apareció frente a la casa de Jacinta, doblada como si la hubiese dejado un adulto. La gente empezó a irse del pueblo, pero los que se quedaban decían que si te vas, Jacinta te sigue. En 1963, una joven embarazada llegó huyendo de otro pueblo. Se refugió en Cuauhtémoc. El cuerpo jamás apareció. Ella decía que algo se lo había llevado. Una mujer con ojos completamente negros. Los pobladores intentaron enfrentarse a Jacinta, pero ella ya no era humana. Cuando la encararon en la iglesia, los cirios se apagaron solos, y la puerta se cerró con un golpe. Dicen que uno de los hombres, un tal Ernesto Sala, gritó antes de morir: «No tiene sombra, no tiene sombra». Esa fue la última vez que se le vio viva. En 1970, encontraron su cuerpo bajo el altar del templo viejo. Estaba intacto y sin olor, como si el tiempo no la hubiera tocado, pero no tenía corazón. Nadie sabe quién la mató, pero el día que la enterraron, se desató una tormenta tan intensa que arrastró parte del cerro. Desde entonces, cada 1 de octubre, los más viejos del pueblo dicen que la lluvia huele a ceniza y que se escuchan cantos antiguos viniendo desde el monte. En 2004, un grupo de antropólogos intentó documentar la historia. Uno de ellos desapareció una noche, acampando cerca del cerro. Su cámara fue lo único que encontraron. En el último minuto de grabación, se escucha una voz de mujer que susurra: «Esto no ha terminado. La historia de Jacinta sigue viva. Cuauhtémoc aún existe, pero nadie habla de ella, salvo los niños. Ellos dicen que a veces una señora los visita por las noches para enseñarles a curar».